Y algunos pues sí están al 100 con esto. Cuidado muchachos, cuidado con los que vayan a hacer eso muchachos, porque acuérdense que por ahí pasan supervisando y los pueden ver, ¿verdad? Pero siempre hay que tener cuidado muchachos, por favor, oye. Entonces, concentremos en lo que nos toca. Eh, Les comento, hace un par de años yo lo entendí. No, no les voy a negar, a mí me gusta mucho el fútbol. Nunca, bendito sea Dios, he llegado a ser eh, un aficionado deslocado. Aficionado deslocado es aquel que si pierde el equipo ya no come, no le habla a los compañeros, no me dirijas la palabra, no quiero que me hables, no quiero porque su equipo perdió. Y si ganó, se va a poner la camisola del equipo y ganó mi equipo y esto es así como que. Entonces ese tipo de aficionado dice uno, bueno, pues si perdió vamos a fregarlo, muchacho. Vos como que tu equipo, nada, me hablas y hasta cuentazo le ofrece a uno. Entonces, eso pasa con muchos. Pero ¿a qué era lo que les iba a explicar? Que resulta ser que uno termina peleando, dejando de comer, dejando de dormir, chillando y todo lo que ustedes quieran. Y cuando uno mira, los jugadores con su salario cabal, amigo de los enemigos en el campo, y todo eso pasa. Y eso sea fútbol europeo, guatemalteco, mexicano, lo que ustedes quieran. Entonces, dicen que ni de política, ni de fútbol, ni de religión debe ponerse uno a discutir, porque siempre hay dos lados contrarios. Así que mm, véanlo, si les gusta, disfrútenlo, pero no se apasionen mucho, que se enoja uno por gusto, ¿ok? Bueno, empecemos a lo que nos toca, muchachos, porque ya el fútbol es otra cuestión. Nos interesa aprender, porque eso es lo que nos va a comer más adelante. Y solo quiero ver quién es el que está tocando la puerta. Paz. Bueno, entonces estamos ahí, listos con la presentación, muchachos. Entonces, eh, creo que lo que estamos viendo en la imagen, que en algún momento yo se las presenté, es algo que muchas veces nos llama poderosamente la atención, muchachos. Y eso es precisamente lo que hemos platicado en cuanto a lo que deben tener los animalitos. Primero, contar un poquito de disponibilidad de pasto. Hablamos la clase anterior de evitar el tema de tener bebederos donde se caliente el agua, porque al final de cuentas esto eh, no es nada agradable para los animalitos, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, eh, brindarles sombra, de preferencia natural, ¿verdad? Pero que alguien me decía en algún momento, mire, Lick, pero fíjese que yo he tenido mucho problema con la sombra natural. ¿De qué forma has tenido problemas? Fíjese que donde yo resido hay mucho problema de lluvias, tormentas eléctricas, vientos fuertes y algunas veces he tenido problemas con muertes de animales o bien ramas que caen y me golpean los animales. Miren, de ambos lados, ya sea sombra natural o sombra artificial, el peligro siempre está ahí. Es inminente el peligro, pero lo importante es pensar en los animalitos cuando están en condiciones de un severo sol. Entonces, ¿por qué abrir el tema con esto? Porque hablamos especialmente de la acción del ambiente sobre los animales. En este sentido, hablamos del clima, ¿verdad? Y hemos platicado con ustedes esa percepción que debemos de tener como técnicos, como profesionales, de saber qué calidad de animales te podemos trasladar hacia una región o hacia otra, o hacia alguna, o comprar animales y lo que sea. Entonces, para ello, debemos de tener claro que los bovinos son homeotermos. Y eso ustedes lo vieron en cerdos, pero para los que no se recuerdan a qué correspondía el término de homeotermos, pues son aquellos animalitos que mantienen su temperatura interna en un intervalo uniforme.
Ah, pero ¿y cómo así uniforme? Bueno, lo que pasa es que los animalitos, ellos al final de cuentas, sus mecanismos termorreguladores le ayudan a que si hay frío, esas zonas de reserva de energía le ayuden a generar calor para no caer en una zona donde pueden estar en riesgo su vida. O por el contrario, es una zona de excesivo calor, los mecanismos termorreguladores le ayudan para que pierda ese exceso de temperatura interna y pueda eh, por lo menos mantenerse vivo. Claro está que un animalito puede llegar a morir de hipotermia, o sea, de exceso de frío, o puede llegar a morir por exceso de calor. Pero es más fácil mantener a un animalito en condiciones de frío porque buscamos la manera de protegerlo, generarle un poco de calor, pero en el caso de la temperatura alta, a veces es un poquito más complicado lograr regresar a la temperatura ideal del animal. Entonces, en función de ello, es que nosotros tenemos que conocer que ellos eliminan el calor por la piel y por la respiración. Tal y como nos sucede a nosotros cuando nos dicen, la voz, ¿cómo estás? Va de sudar. Nosotros estamos, va de sudar y va de sudar y va de sudar. Y muchas veces el famoso jadeo, ¿verdad? Esa respiración que uno hace es precisamente para regular la temperatura interna. Y lo mismo sucede con las vaquitas. Ustedes ya han estado llevando el tema de los signos elementales con el doctor Noriega. Entonces, vamos a ver, permítanme que, perdónenme, porque aquí un compañero me dice que alguien quiere ingresar. Vamos a ver si está tocando la puerta ahí. Ahí está. Hola, habrían tres. Ahí estamos. Entonces, eh, al final de cuentas, muchachos, todas esas cuestiones son las que nosotros nos deben ir interesando de cómo ir ayudando a los animalitos. Es cierto, ellos tienen su mecanismo, expulsarlo por la piel o su mecanismo de respiración. Pero va a llegar un momento como el que nos sucede a nosotros. No, ya no aguanta el calor, ya no aguanta el calor. ¿Y qué hacemos nosotros? Muchos, pues nos vamos a echar un baño, o nos vamos a tomar un vaso de agua, o buscamos un lugar donde esté la sombra. Pero si el animalito está en un potrero, donde corre a tomar agua y el agua caliente, va a buscar sombra y no hay sombra, entonces no va a poder, no vamos a poder ayudarle a que recupere esa temperatura idónea. Y les decía, cuando estaba hablando de precisamente del tema de lo que están viendo con el doctor Noriega, era el tema de lo que han estado ustedes llevando ahorita actualmente con el doctor. Esos famosos signos vitales, esas famosas constantes fisiológicas. Y lo digo porque lo he visto cuando ustedes están ahí, que tomando la temperatura, que viendo movimientos ruminales, algunas cuestiones, yo creo que ya empezaron a ver con el tema de mucosas y todas esas situaciones, cómo está el estado del animal. Entonces, debemos recordar entonces que el animalito tiene una zona de confort. Entonces, alguien que tenga idea qué es esa zona de confort, o si ya escuchó que es una zona de confort, o tiene claro que es una zona de confort, para que nos lo comparta, muchachos. Serían los lugares o las zonas estables para que el animal pueda estar, donde se sienta bien y tranquilo. Excelente, muy buena respuesta. Efectivamente, es la zona donde el animalito va a estar y no va a requerir ninguno, pero ningún esfuerzo para regular su temperatura. Entonces que el animalito tiene frío. Entonces él ya sabe a dónde se va a ir a colocar para evitar mayores corrientes de frío o de aire o lo que sea, o de viento, perdón. Y entonces que le ayude a bajar la temperatura. Entonces él va a buscar dónde va a estar en una zona de confort donde su temperatura no está en riesgo su vida. Por el contrario, lo que les mencionaba, si es una zona altamente calurosa y el animal empieza a sentir que está teniendo problemas
con la temperatura interna. Entonces busca un área donde su temperatura se regule. Y entonces va a encontrar esa zona donde no requiere ningún esfuerzo para regular la temperatura. Entonces alguien me decía, Alarán, pero mire, licenciado, es difícil que un animal mantenga 38.5 de temperatura constante. Solo recuérdense que esa es la temperatura interna. O sea, eso el animal lo va a mantener siempre. Pero si yo vengo y genero una temperatura externa del ambiente, porque estamos hablando del clima, que le ayude a provocar problemas en el animal, entonces ahí es donde nosotros sacamos al animal de la zona de confort. Y estas zonas de confort, vean, en el Bos Taurus, es decir, aquellos animalitos especializados en producción de leche, va a estar más o menos entre 1 y 16 grados centígrados. Por eso dice ahí 1 a 16 grados centígrados ZC, que es zona de confort. Entonces, esos animalitos, muchachos, por eso es que se dicen que son animales especializados para alcanzar su máximo productivo en zonas frías y templadas, de 1 a 16 grados centígrados. Por el otro lado, están los Bos Indicus o los animales. Hey, disculpe, Sí, te escucho. ¿los parámetros son de temperatura interna o externa? Externa, cabal por el tema de clima, ¿verdad? Entonces, por eso ahí es donde ellos se encuentran en su zona de confort. No sé si respondo tu duda. Sí, sí, gracias. Ok. Entonces, para el caso de los índicos, ellos pues fácilmente pueden estar en alguien que me dijera, mire, pero 10 grados es frío. Sí, claro, no quiere decir que ellos no pueden estar en zonas donde haya frío, ni tampoco los tauros pueden estar en una zona donde haya más allá de 16 grados centígrados. Claro está que sí puede, lo hemos platicado. Una cosa es adaptación y otra cosa es producción. O sea, el animal puede adaptarse muy bien, pero no es la zona de confort donde mejor presenta sus índices productivos y reproductivos. Entonces, en el caso de los índicos, puede estar muy bien hasta en 27 grados centígrados. Alguien me va a decir, mire, pero donde yo vivo son 32 promedio, 33, 34 promedio. Bueno, está bien, pero los animales todo el día están bajo esas condiciones. ¿O han visto ustedes que los sacan a pastorear a las horas más frescas? Sí, los hemos visto que están en horas más frescas, por supuesto, porque el ganadero sabe que no puede exponer a sus animales a esta hora a 32, 33 grados, porque ya está arriba de la zona de confort del bos índicos. Pero si quisiéramos hacer una pequeña diferenciación en cuanto al comportamiento de estos animales, precisamente hablábamos el último día de clases de la foto donde veíamos a los animales y precisamente su compañero dijo, mire, esos animales están muy peludos, tienen el pelo hirsuto. Y yo les mencioné, los Bos Taurus, por ser animales para condiciones frías y templadas, tienen el pelo más largo. Que nosotros los veamos brilloso y liso es porque el animal está bien cuidadito. Pero si nosotros nos vamos a los animalitos Bos Indicus, esos normalmente tienen pelo corto y está relacionado por las zonas donde se mantienen, es decir, las zonas donde hay mayor tema de temperatura. Entonces, en eso radica el tema de la temperatura de 1 a 16 grados centígrados correlacionado con el largo del pelo y temperatura de 10 a 27 grados centígrados correlacionado con un pelo más corto. Entonces, ahí es donde radica el que yo voy. Ahí es donde yo radica que yo diga, me voy a llevar mis animalitos a la zona de la costa sur. Vaya, llévelos. Pero si son de pelo largo, esos animalitos están más acostumbrados a zonas frías. ¿Sí respondo a la pregunta?
Solo es la consulta de, entonces, y así como en el caso de híbridos, no hay así algunos que se adapten. Perfecta pregunta. Gracias. Ese es precisamente hacia donde yo iba. Cuando nosotros queremos producir leche en una zona calurosa, yo sé que de perdidas la llevo si llevo una raza pura lechera. Pero entonces, ¿qué hago? Hago un cruce. Busco una mi raza, como lo hemos platicado, la cimental, el tema del gir, que el gir puede ser tanto lechero como de carne. Entonces busco esas razas cruzarlas con una especializada en leche. Entonces, cuando yo hago esos cruces, tengo la parte productiva, ya sea de leche o de carne, porque yo también la producción de carne la puedo llevar a zonas frías. Pero entonces yo hago mi cruce buscando un híbrido que me permita en una zona calurosa obtener carne, pero también obtener leche. Buscar un híbrido que en una zona fría me produzca leche, pero que también me produzca un poco de carne. Muy bueno el aporte con la pregunta del híbrido, porque entonces es ahí donde a mí me permite obtener mejores resultados. Y eso es ahí donde vamos al final de esta unidad, vamos a hablar de lo que se conoce como el valor híbrido. Y ese valor es cuando nosotros hacemos los famosos cruces y que alguien me decía, mire, ¿a qué se refiere cuando hablamos de 5 octavos? Normalmente en los cruces, si yo en este momento cruzo uno de carne o una raza pura con una raza pura de carne con una raza pura de leche, el resultado va a ser 50% carne y 50% leche. Ah, bueno, entonces ahí sería medio medio. Pero si yo posteriormente voy y le agrego más carne o en su defecto más leche, entonces las proporciones ya no van a ser 50-50. Puede ser que en ese momento yo ya pase a 75% leche o 75% carne y 25% leche o 25% carne. Y que ese si lo traducimos en algún momento a los famosos quebrados, podemos decir, ah, bueno, yo tengo un animal 3/4 carne o 3/4 leche y 1/4 carne o 1/4 leche. Y ahí ustedes van haciendo todos esos cruces y es donde se forman los famosos 5 octavos carne y 3 octavos leche, o 5 octavos leche y 3 octavos carne. Pero eso es parte de lo que ustedes ven dentro de la parte de genética. Ir jugando con los cruces para que entonces ustedes tengan un híbrido que cuando ustedes se van a dar cuenta, tiene buena producción de leche, buena calidad de leche en cuanto a grasa, pero que también las crías que nacen y que engordamos nos dan los buenos resultados de carne. Entonces, eso es en función de adaptar los animales a zonas donde yo quiero carne, pero mi clima es para animales productores de leche. No, pero yo quiero producir carne. Bueno, entonces hagamos algún cruce y ahí vamos adaptando el ingreso de nuevos animales, ¿ok? Buen aporte, porque eso me permitió reforzar el tema de los famosos híbridos, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Bueno. Oye, Gracias, uy. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, la apertura de esta imagen me diría alguien, a la gran, pero eso sí, están, pero con bastantes ventiladores. Tienen la respectiva arena para que los descansen los animales, pero eso me orienta a un sistema productivo estabulado. Y me orienta a un sistema productivo posiblemente en una zona donde esté afuera de la zona de confort del Bos Taurus, que es el ganado lechero. Pero quiere decir que sí puedo producir. Y aparte, recuérdense que también las heces de los animales generan zonas de calor. Entonces, sí se puede, sí lo podemos hacer,
siempre y cuando tengamos la parte económica para poder hacer generarle una zona de confort adecuada al bovino. Entonces, ¿qué pasa si nosotros dañamos esa zona de confort? Primero, cuando nos salimos de los 16 grados centígrados en Bos Taurus taurus o 35 grados centígrados en Bos Taurus indicus, se activan los mecanismos termorreguladores. Ya hablamos que se aumenta la respiración y la evapotranspiración, que es cuando el animal suda. Entonces, ¿por qué repetí esto? Porque si ustedes están alterando la zona de confort, esto que ven ustedes acá, aumento de la respiración y aumento de la necesidad de exudación, provoca estrés en el animal. Y entonces ustedes dicen, pero es que fíjese que yo tengo una Holstein y no me da la cantidad de leche que yo quiero. Claro, porque tiene que hacer un esfuerzo para llegar a su zona de confort. Entonces, energía que era necesaria para producir leche, para reproducirse o para mantenerse viva, tiene que utilizarla para llegar a su zona de confort. Entonces, llegamos y empezamos a hacer la toma de la temperatura rectal. Entonces, aquí es donde precisamente yo respondía a la pregunta de Oliva, donde Oliva decía, bueno, esta temperatura es interna o es externa. Al verse afectado este problema, o sea, de la zona de confort, empieza a afectar la temperatura interna del animal. Hay una correlación directa. Entonces, nos urge ir y tomar la temperatura rectal, que eso ya lo saben hacer algunos, que ya llevaron las prácticas respectivas con el doctor Noriega. ¿Qué otra cosa sucede? El animal deja de comer. Muchos dicen que en zona fría, si lo que necesitamos es que el animal genere calor, hay que darle comida. Perfecto. Me parece muy bien, porque eso ayuda a generar movimiento interno y eso genera calor. Pero cuando, yo no sé si les ha pasado a ustedes, sobre todo en estos días, si alguno de ustedes intenta comer algo y ha pasado ese famoso temblor de manos o lo que dicen, el tronido de dientes, ¿verdad? Cuando uno está con ese frío y está. Entonces, imagínense, eso le pasa a uno. Y eso que uno puede regular su temperatura poniéndose un suéter, poniéndose un abrigo, o buscando, o cerrando ventanas y todo. Pero los animales, o sea, los animales, si llega un momento donde son temperaturas demasiado altas, pero bajas, ellos también pueden sufrir esa parte de no poder comer fácilmente. Entonces, ya sea por exceso de calor o por exceso de frío, disminuye el consumo del animal, que eso se refiere a la disminución de la ingesta. El otro punto es, si estamos hablando de una zona altamente elevada, el animal empieza a tomar mucha agua y empieza a buscar agua y a buscar. ¿Por qué? Porque está expulsando agua. Entonces, absorbe, pierde agua y necesitamos que tenga disponible. Pero vuelvo a caer a lo mismo. Llega el animalito, llega a su bebedero y el agua caliente, caliente. Yo no sé si, y se los decía en algún momento, hay algunas zonas, porque yo lo he vivido y se los he dicho así, yo he llegado a zonas donde el fresco, o sea, se supone que el fresco es la palabra que utiliza uno para tomar y refrescar la temperatura interna. Y he llegado a lugares donde cuando uno dice, un su vaso de fresco, sí, gracias, cuando uno lo toma, está tibio, no está frío. Y es porque así es la costumbre del lugar. Entonces, ¿qué pasa con los animalitos cuando llegan al bebedero y el agua está caliente, está tibia? O sea, no va a sentir esa misma sensación de refrescarse. Entonces, lo que está absorbiendo internamente y que empieza a exudar, le va a empezar a hacer falta. Yo no sé si se recuerda alguno de ustedes, cuando yo les presenté aquel diagrama en el módulo, donde les explicaba la importancia de tomar agua del animalito.
porque tiene alta incidencia en la producción de saliva. Y hemos hablado que en tanto el animal tiene que consumir hasta 150 litros de agua por día y que puede producir casi la misma cantidad, 120, 125, 150, 175 litros de saliva del animal. Entonces es una simple suma o una simple resta, si ustedes la quieren ver así. A más agua, más saliva. Menos agua, menos saliva. Entonces tiene un efecto colateral esa absorción de agua. Y entonces si el animal tiene problemas de temperatura interna, deja de comer, no tiene disponibilidad de agua, empieza a sufrir pérdida de peso, baja la producción de leche o la ganancia de peso del animal. Por eso dice, disminuye el crecimiento. Entonces, con esos aspectos, tenemos que tomar acciones, muchachos. Y esta imagen que les coloco acá, miren, es simple y sencilla. Si nosotros en este momento hiciéramos la correlación de lo que es una vaca de más o menos 1,200, 1,400 libras contra un cerdito de unas 200 libras, vean, en el interior del animal, derivado de todas las acciones metabólicas, catabólicas, todo lo que ustedes quieran, todos los procesos internos del animal, estaríamos hablando de un calefactor de 670 watts, comparado con un calefactor de 150 watts que tendría un marranito. Pero alguien me diría, ah, sí, pero todo está en función del tamaño de los animales. Perfecto. Así es, está en relación al tamaño de los animales. Pero el punto principal es cuánto necesita tomar de agua. 150 litros de agua por día. Un cerdito, 10 litros de agua por día, más o menos. Entonces, ¿qué pasa si yo limito el agua a los animales? Volvemos a caer a esto. No tenemos cómo contrarrestar el que no coma. No podemos contrarrestar esa pérdida de agua. Y por ende no vamos a poder contrarrestar esa caída de peso, esa producción de leche o que se detiene el crecimiento del animal. Entonces, dos aspectos vamos a rescatar de esto, muchachos. Lo primero es que no puede hacerle falta agua a cualquier animalito. Y segundo, si son animalitos que están en pastoreo, el agua debe estar por lo menos protegida del sol. Porque imagínense, si adentro del animal hay un calefactor de 670 watts y el agua que consume es caliente, imagínense cómo va a estar el interior de ese pobre animalito. Ojo, muchachos, ojo, hay que cuidar al animalito y eso muchas veces no lo tomamos en cuenta. Esta imagen la van a poder ustedes apreciar despacio cuando estén directamente dentro de su presentación, cuando la vean, pero les resumo de una forma fácil y sencilla. La flecha nos indica una correlación directa entre la temperatura ambiental y la humedad relativa. A medida que aumenta la temperatura ambiental y aumenta la humedad relativa, si se dan cuenta, va cambiando de zonas, siendo la zona de color amarillo la que realmente nos mantiene en un límite de estrés calórico. Acá, cuando está cambiando ya a la zona amarilla, está el límite donde la producción de leche o ganancia de peso y aspectos reproductivos se ven afectados. Cuando está llegando a zona naranjada, zona roja, o no digamos la zona púrpura, el animal está cayendo a estrés moderado a severo o a un estrés severo. Que si nosotros queremos ver algo tan sencillo, temperatura de 34 grados centígrados, con una humedad relativa del 85%, eso
nos da un resultado de índice de temperatura y humedad, que es aquí, índice de temperatura y humedad de 90. Si alguien me va a decir, mira, pero ¿cómo se calcula? Es una fórmula. Es una fórmula que existe donde se meten diferentes datos, pero sí tomamos en cuenta temperatura ambiental y humedad relativa, y en este caso nos dio un índice de 90. Ese índice de 90 nos marca un color púrpura. Es decir, que un animalito que lo tenemos a 34 grados centígrados con 85 de humedad relativa, ese animalito está en estrés severo. ¿Y qué pasa cuando ese animalito está en estrés severo? Vean, 90, 98. Aumenta la frecuencia respiratoria. Y miren la temperatura rectal, ¿a cuánto está? Arriba de 41 grados. ¿Y cuánto es la temperatura del bovino, muchachos? 8.5. Perfecto. ¿Qué es la que está aquí arriba? 38, 38.5. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, no es solamente de llevar un animalito y decir, ah, bueno, es que yo te mantengo una temperatura promedio de 31 grados. Ah, vaya, perfecto. Pero ¿cómo está su humedad relativa? Entonces el animalito puede estar viviendo todo el tiempo en un estrés moderado. Y ustedes que ya conocen del estrés académico, saben que estar bajo estrés en determinado momento produce efecto en el cuerpo de uno. Entonces, si estamos hablando de un índice de temperatura y humedad de 68 a 72, pues la frecuencia respiratoria, pues ahí anda algo normal, la temperatura rectal es aceptable. Conforme va subiendo ese índice de temperatura y humedad, ya lo hablamos, va llegando a zonas críticas. Cuando hablamos de zonas críticas, nos toca tomar acciones. Y entonces, ¿qué es lo que se genera? La famosa escala de jadeo. Y esa escala de jadeo, muchachos, está relacionada con el patrón respiratorio. Cuando el animal está en una zona de confort, donde pues prácticamente no hay jadeo, esa escala de jadeo es 0. Cuando el animal ya está en 1, hay un jadeo leve. El animal todavía tiene el hocico cerrado, no hay salivación, es decir, salivación, que es lo que ustedes van a aprender con el doctor Noriega, es algo que se conoce como tialismo. Y tialismo es cuando ustedes llegan a ver a una vaca y está como con baba, que está sacando saliva. Ese tialismo, muchachos, alguien me puede decir que llega en la mañana a la granja y me dice, ese animal está en estrés. No necesariamente el tialismo está relacionado con el jadeo, sino el tialismo se da también cuando uno tiene hambre. Es como cuando ustedes les da hambre y ven a alguien comer y dicen, se me hizo agua la boca. Ese es el tialismo en la vaca, solo que imagínense la cantidad de saliva que produce la vaca y no está comiendo, entonces empieza a sacar esa saliva a nivel de la boca. Eso se llama tialismo, pero en este caso es un tialismo por hambre. En cambio acá... Nick, disculpe. Sí, escucho. Dijo tialismo con T, ¿va? Con T, No sé si tialismo. lo puede volver a repetir, por favor. Ok. El tialismo es cuando le sale exagerada cantidad de saliva a la vaca por la boca. Entonces empieza a salir la saliva y entonces uno la empieza a observar y dice, ah, ese animalito, ¿por qué le estará saliendo tanta saliva? Que hasta cierta forma tiene forma de espuma. Entonces uno dice, como lo que estamos hablando aquí es de jadeo, entonces cualquiera me diría, alarán, pero entonces ese animal tiene mucho calor y por eso está sacando saliva. No, el tialismo no es necesariamente solo por calor, sino puede hacer que el animal tenga hambre. Entonces, cuando hay exceso de saliva, es porque el animal tiene hambre. Entonces, dice, ese es tialismo por hambre, que fue lo que les explicaba, de que es cuando uno le dicen, ¿qué te pasó? Ah, es que se me hizo agua la boca. Es porque uno tiene hambre, ¿verdad? O se le antoja algo. Eso es tialismo. Entonces, regresando a la escala de jadeo, hay un jadeo leve, el hocico todavía está cerrado,
pero no hay salivación, es decir, no hay salida de saliva todavía. Y los movimientos torácicos, es decir, del tórax, son fáciles de evidenciar. En la escala 2, el jadeo es más rápido. El hocico siempre sigue cerrado y ahí ya se empieza a presentar salivación. Miren, ya hay salivación presente. Es decir, como el animal está jadeando, y aunque todavía está la boca cerrada, ya le empieza a salir saliva. En el 2.5 es casi similar al 2, pero miren, el animal ya empieza a abrir el hocico ocasionalmente, pero la lengua todavía no está expuesta. Entonces alguien me diría, pero ¿cómo es eso de lengua expuesta? Eso es como cuando ustedes todos, y eso sí no me lo va a negar, no me puede decir alguien, yo nunca lo he visto, pero yo sé que el 100% de los alumnos que están presentes hoy en la clase han visto a un perro cuando tiene calor. Y cuando el perro tiene calor, abre la boca y saca la lengua. A eso se refiere con la lengua expuesta, solo que en este caso todavía la vaca no tiene lengua. Por eso dice lengua no expuesta. En el jadeo 3 ya está el hocico abierto, hay salivación excesiva, el animal tiene la cabeza hacia arriba y el cuello extendido, tal y como nosotros lo hacemos cuando nos da calor. O sea, recuérdense, cuando nos da calor, movemos la cabeza, nos soplamos un poquito, buscamos un cuaderno, un pedazo de papel o qué sé yo, y estamos soplándonos para que nos genere, que nos descienda la temperatura. En la escala 3.5 es casi igual a la 3, pero ya la lengua está expuesta y ocasionalmente extendida por cortos periodos. Es decir, saca la lengua del animal, ya, entonces la vuelvo a introducir. Eso es en el 3.5. En el 4, el hocico está abierto, con la lengua totalmente extendida por largos periodos, salivación excesiva y la cabeza levantada y el cuello extendido. Se fueron dando cuenta que se fueron sumando signos evidentes de que el animal tiene problemas para respirar. ¿Y eso por qué? Porque la temperatura le está afectando. Y en el 4.5, ya el animal tiene la cabeza baja. Cuando habla de que el animal parece respirar por el flanco, es porque ya no está con ese jadeo, sino porque realmente ya el animal está teniendo problemas a nivel interno. Hay ausencia de saliva y el hocico seco. ¿Y qué evidencia me genera esto entonces, muchachos? Que hay ausencia de salivación y hocico seco. ¿Alguien me puede decir qué indicativo me da esto de que ya no hay salivación y el hocico está seco? Está deshidratado quizás el animal por completo. Perfecto. 100 puntos. El animal ya está deshidratado. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, muchachos? Es como ustedes ahorita que están yendo al campo y a las 9:30, 10, que todavía están ahí trabajando y sudando, y si no han tomado un poco de agua, entonces empiezan algunos a toser y dicen, es que se me secó la garganta. ¿Por qué? Porque precisamente están empezando a sentir ese problema de deshidratación. ¿Ok? Pues vean, un animal puede morirse por este escala de jadeo 5 que manda. Es el costado del animal, es decir, el lado, se empieza a ver que el animal ya no está respirando normalmente como cuando uno observa al animal, te das cuenta que hace su movimiento, inclusive hasta con la cabeza, saca, entra aire, expulsa, pero cuando ya el animal, como ya prácticamente ya no tiene esa capacidad, se notará que como que por los lados el animal encoge la piel, como que se estuviera respirando por los lados. A eso se refiere el flanco, es decir, como que los costados del animal están tratando de generar entrada de aire. No sé si respondo a tu duda. A la orden. Bueno, entonces si se dan cuenta, eso es como nosotros podemos ir evaluando al animalito. Entonces, si se dan cuenta, ven aquí hay unos ejemplos. 2.5, ganado con la hoja ligeramente abierta, con tasa de respiración moderada y babeo. ¿Quién empieza? Miren. Hay algunos ya. Aquí, en la figura B,
estamos viendo ya algunos animalitos, vean la gran cantidad. Alguien me dice baba o espuma o lo que quieran. El hocico de algunos animales ya está totalmente abierto. Y eso es, yo no sé si a ustedes les ha pasado con un momento cuando tienen mucho calor, ustedes mismos hacen, abren la boca como que esperando que entre más corriente de aire a su interior para que les refresque la parte interna de su cuerpo. Entonces, lo mismo pasa con el animalito. Vean estos animalitos. Estos animalitos ya están presentando una zona de jadeo 3.5 a 4.5. Entonces, estos animalitos, muchachos, hay que ver qué se hace, hay que lograrlo recuperar, porque ya hablamos qué efectos colaterales tiene. Deja de comer, exudación, y si no hay buena alimentación, el animal deja de producir leche, afecta los aspectos reproductivos, tasa de crecimiento, etc. Entonces, ¿qué más puede pasar con eso? El famoso estrés por calor. ¿Qué pasa con ese estrés por calor? Aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces, cuando el animal, entonces, por lo tanto, necesita alterar su mecanismo interno. Entonces, el animal exuda y dice que hay pérdida de bicarbonato por la piel. ¿Por qué está perdiendo bicarbonato en la piel, muchachos? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Qué es lo que está expulsando el animal por la piel? No serían, Perdón, no te escuché la última parte. no serían nasales. Excelente. Perfecto. ¿Por qué? Porque cuando uno suda, pues normalmente ando todo salado, es precisamente por eso. Está perdiendo sales. Entonces, ante la pérdida de sales, vean lo que sucede. Disminuye el efecto tampón de la saliva. ¿Por qué? Porque como está perdiendo sales, el animal sufre una alteración a nivel ruminal y se puede generar una acidosis. Entonces, si nos vamos a la otra parte, dice, por el calor, ya vimos lo que está pasando por el problema respiratorio. Como el animal deja de comer, hay menos saliva. Y si se suma eso a que perdió sales por efecto de la alta temperatura y que genera menos saliva, entonces el animal se puede timpanizar. Si no se llegara a timpanizar, el trabajo ruminal está siendo afectado y por lo tanto hay menos producción de ácido acético, propiónico y butírico. Y recuérdense que esos ácidos grasos acético, propiónico y butírico son los responsables de la producción de leche, de la producción de grasa, de la leche. Entonces, si en el mejor de los casos no se los muere el animal, ténganlo por seguro que va a haber baja producción de leche, mala calidad de la leche y por lo tanto van a haber problemas en los animales. Y si no fuera solo el problema de la leche, se reduce la ganancia de peso del animal. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dijo que hacían los gases? El acético, propiónico y butírico son responsables dentro de los procesos, que eso lo platicamos en el módulo, pero lo repito, ellos son los generadores de la proteína, de la grasa y de los carbohidratos de la leche, es decir, de los azúcares. Entonces, si no hay propiónico, butírico y acético, la leche se va a ver afectada en cantidad y en calidad. Entonces, el estrés por calor nos puede poner en riesgo al animal y si por lo menos se logra pues mantener, ténganlo por seguro que lo que sí les va a afectar es la producción de leche. Y si no es la producción de leche, es la ganancia de peso. Entonces, si se dan cuenta, no es simplemente decir, ¿en qué puede influir que le ponga o no le ponga sombra al animal? Ahí están las repercusiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer, muchachos?
para mantenerlos en una zona de confort adecuada? Absorción por color del pelaje. Sencillo. Si yo voy a llevar animales a una zona donde voy a tener muchas horas donde el sol pega fuerte, entonces yo me voy a inclinar por animales que tengan una coloración de pelaje claro, porque entonces eso me va a permitir que mis animales puedan resistir un poquito más esas temperaturas. A muchos les gusta algunas razas de colores oscuros. Perfecto, llévenlos si quieren a una zona calurosa, pero brinden en las condiciones para que no entren en una zona crítica de calor y les dé estrés por calor. Entonces, ojo con el color del pelaje. El largo del pelo. Vuelvo y repito, si no es por el color, también pensemos en los cruces que hagamos. Miren, al día de hoy ya hay dentro de los catálogos Holstein, o sea, toros Holstein de pelo corto. Ya se logró hacer esa mejora genética. Entonces alguien me podría decir, mire, pero entonces yo ya puedo llevar Holstein a una zona calurosa. Bueno, sí lo podríamos hacer, pero recuerda a alguien que en su momento, o inclusive en las diapositivas que yo les envié, pueden ver ustedes que hay un Holstein, que anteriormente el Holstein era el famoso overo negro. Cuando yo hablo de un overo, es porque tiene dentro de sus colores el color blanco. Entonces, cuando tiene blanco, se mezcla con otro. Entonces, en este caso, el Holstein es overo de negro. Entonces, el Holstein, overo de negro, es aquel tradicional que vemos nosotros, manchas blancas y manchas negras. Pero a partir del año 2000, la mejora genética hizo que el Holstein fuera casi en su totalidad negro. De tal modo que en la actualidad ustedes ven Holstein casi totalmente negro y algunas manchitas blancas en el vientre o en un costado, pero ya ustedes ven Holstein que ya no tiene aquel típico Holstein que nosotros decíamos, ese es Holstein. ¿Y por qué sabes que es Holstein? Porque son manchas blancas y manchas negras. Entonces, no quiere decir que si yo veo un Holstein casi negro en su totalidad, yo lo tenga que descalificar. No, es un animalito que ya fue modificado, porque esos animales son para las zonas frías y templadas. Pero como alguien me puede decir, es que mire, yo quiero llevar estas razas a las zonas frías, bueno, entonces utilice un toro ya que viene con la línea genética de pelo corto. Y sí lo va a poder llevar a una zona calurosa, porque el pelo va a ayudar a que aguante un poquito más las zonas calurosas. Típico, disponibilidad de sombra natural o artificial. Que no falte eso, muchachos. Siempre que ustedes diseñen el tema de sus potreros, no dejen de considerar la luz, la sombra. Respondo a quien levantó la mano, por favor. Lick, ¿cuál fue lo que dijo de que el pelo ayudaba? Pero no escuché muy bien. Ok, pelo largo, así sencillo. Pelo largo, zonas frías. Pelo corto, zonas calurosas. Y actualmente algunos prototipos de Holstein ya los han diseñado con pelo corto para que puedas llevar un poco de Holstein a las zonas calurosas. A eso me refería, ¿oís? Gracias. A la orden. El agua, muchachos. Yo diría que es lo más importante, que no le falte agua al animal. Pues recuérdense, por eso le puse antes, que haya sombra, ya sea natural o artificial. Y la imagen que vimos anteriormente, que es disponibilidad de ventilación. Si realmente no podemos regular la temperatura de alguna forma, por lo menos que haya ventilación, muchachos, natural o artificial. Vean esos prototipos. En su momento alguien me decía, mire, pero si aquí abajo se ve que hay algo. Sí, aquí todavía falta una capa superior de piso, pero les dejé la imagen por el diseño, porque en muchas regiones, cuando el animal
entra, en esta parte abren y empieza a salir agua, se dispara agua. Así como que si alguien me dijera, la gran pareciera puro microriego, sí, es una aspersión, ¿va? Está asperjando al animal y el animal se refresca. Entonces, en la parte alta los ventiladores y en la parte baja algún pequeño chorrillo o una pequeña lluviecita que permite al animal regular su temperatura. O bien, sencillo, muchachos, famosas galeritas, miren, sin necesidad de invertir tanto, pueden conseguir postes, bambú o lo que ustedes quieran, pero el objetivo es generarle sombra al animal, ya sea artificial, este es más costoso, o que aunque este es artificial también, pero es más sencilla, o ideal fuera lo natural, pero imagínense este que puede estar, si las vaquitas que están flacas dan leche en polvo, estos arbolitos dan lástima, parecen chiribiscos de Navidad, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Y es a donde no queremos llegar. Tratamiento de shock térmico por alta temperatura. Si nos pasamos de los 41 grados centígrados y el animal tiene jadeo profuso, lengua y cuello extendido, está en riesgo de shock térmico. Si ya llegó a 42 grados centígrados, el animal ya no puede, ya ha llegado a un calor excesivo, el animal está en riesgo de muerte. ¿Qué podemos hacer? Miren, alguien se reía, ¿y cómo vamos a ponerle como que le estamos dando una bolsa de agua fría en la cabeza? Hay que hacerlo. Aplicar agua fría en zonas de la cabeza, cuerpo y extremidades. Aplicar ventilación asistida para aumentar la evaporación del agua. Miren, en cierto momento nosotros tuvimos que ir y cortar las ramas de un árbol y con esas armamos una sombra artificial en el animal porque el animal estaba tirado. Alguien me dijo en algún momento, mire, nosotros nos pasó un caso de esos y lo que hicimos fue, nos quitamos las camisas y con eso le generamos sombra al animal. Perfecto. Se asistió al animal de forma rápida. O lo que es sencillo. Si no tenemos agua cerca, vayamos y consigamos y mojamos un poco el animal. Y a medida que podamos, ya sea sin el animal, pues está postrado, pues un suero. Recuérdense que cuando uno se deshidrata, los famosos sueritos bebibles, pero cuando alguien ha sufrido de mucha deshidratación y está postrado, normalmente suero a través de las venas. Y eso lo van a aprender ustedes con el doctor Noriega. Y evalúen la temperatura rectal cada 5 minutos hasta alcanzar la temperatura idónea. Con eso, muchachos, yo les garantizo que todavía pueden salvar a su animalito. Pero si ya se dieron cuenta que un animalito cae en un shock térmico por alta temperatura, tenemos que buscar solución, porque hoy fue 1, mañana pueden ser 2, pasado 3, así que cuidado con ese problema del shock térmico, muchachos. ¿Ok? Entonces, estamos exactamente en tiempo, muchachos. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Estamos claros en todo, muchachos? ¿Todo bien, Lick? Excelente. Claro, Lick. De acuerdo, muchachos. Entonces, si Dios lo permite, el día viernes nos estamos saludando nuevamente para continuar con este tema. Dios los bendiga, que tengan una buena tarde, muchachos, y ánimo a los que están enfermos. Hasta pronto, muchachos. Feliz tarde. Igualmente, Lick. Muchas Cuídense gracias. mucho, pues. Hasta pronto. Cuídense. Feliz día, mis